Bienvenidos a un nuevo vídeo del curso 0 de Física. Continuamos con los problemas relacionados con el tema de magnetismo y tras haber realizado algunos relacionados con cargas eléctricas, vamos a pasar ahora a la situación de que tenemos hilos conductores, ¿de acuerdo? Imaginemos, por ejemplo, que tenemos tres hilos infinitos conductores recorridos por la misma corriente I que cortan un cierto plano formando un triángulo equilátero, ¿vale? Esta es la imagen así un poco con perspectiva, aunque no soy yo un gran dibujante, y esto sería la situación vista desde arriba, de tal manera que las tres corrientes vienen, digamos, hacia vosotros y los tres hilos están formando ese triángulo equilátero. Las tres corrientes vamos a suponer que son iguales, para que digamos, sea un poco más sencillo. Bueno, la diferencia no es muy importante, pero digamos te permite agrupar las expresiones mejor. Pero bueno, aquí le voy a llamar a cada una I1, I2, I3 para que se entienda un poco mejor el procedimiento, ¿vale? Nos pide calcular cuál es la fuerza que se ejerce en estos tres hilos entre sí, ¿de acuerdo? Fijaros que son tres hilos conductores que la corriente circula de forma paralela entre ellos. Luego, según vimos en la teoría, esa fuerza debe ser atractiva. En todo caso, nosotros vamos a proceder a utilizar la expresión matemática que cuando se trataba de hilos venía dado por esta expresión. Bueno, aquí hay que matizar que esta expresión no vale siempre que hay hilos. Si por ejemplo estos hilos no fueran paralelos entre sí y alguno estuviera inclinado, tumbado o alguna historia así, esta expresión ya no sería del todo válida, pero en una primera aproximación a lo que necesitamos en este curso, con tres hilos paralelos, esta expresión además es correcta, ¿de acuerdo? Pero bueno, que no es genérica para cualquier situación que haya hilos. Bueno, vamos entonces a partir de esa expresión. Esta expresión nos dice que la fuerza que sufre un hilo conductor cuando está sometido al campo magnético que crea otro, o que crea lo que sea, viene dado por esta expresión, donde estos parámetros, la corriente y la longitud, son de ese hilo que sufre el efecto de ese campo, ¿de acuerdo? Esto hay que tenerlo bastante claro. Vamos primero, por ejemplo, a calcular la fuerza que sufre el hilo 2, ¿vale? La fuerza que sufre el hilo 2 tendrá dos partes. Por un lado, será debido a la fuerza que ejerce el hilo 1 sobre él. Vamos a llamarla así. La fuerza que el hilo 1 ejerce sobre el 2. Por otro lado, será debido a la fuerza que ejerce el hilo 3 sobre él. Estas fuerzas necesariamente son atractivas, como hemos dicho. O sea, de alguna manera la fuerza F12 debe ir en esta dirección. Y la fuerza F32 debe ir en esta otra, porque son fuerzas atractivas, ¿sí? Vamos a calcular cada una de ellas. Veamos cuánto vale la fuerza que ejerce. Primero voy a empezar por la 3, que es más sencilla. El hilo 3 sobre el 2. Bueno, pues la fuerza que ejerce el hilo 3 sobre el 2 será la corriente que circula sobre 2. La longitud del hilo 2, son hilos infinitos, pero aún así mantenemos este tipo de cosas. Vectorial el campo magnético que crea el hilo 3 donde está 2. Este es el campo magnético que crea el hilo 3, donde está 2, que es el que sufre la fuerza. ¿Cuánto vale el campo magnético que crea un hilo? Bueno, sabemos que la expresión general para el campo magnético que crea un hilo es esta de aquí, mu sub 0i entre 2πr, y un vector, que normalmente designábamos así, que es un vector que da vueltas alrededor de él, ¿no? Por ejemplo, este hilo crea un campo magnético que son circulitos, de alguna manera, alrededor de él, que llegarían hasta aquí, ¿vale? Llegarían a toda zona del espacio, y que el sentido viene dado por la regla de la mano derecha. Luego, si la corriente sale, gira de esta manera, el campo magnético es de este estilo. Si yo me imaginara ese círculo, ese campo magnético pasando por este hilo 2, ¿sí? Sería una especie de circulito que vendría por ahí. Fijaros que como va bajando, el campo magnético entonces en este punto sería este de aquí. Ese sería el campo magnético que gira el hilo 3 en la posición del hilo 2. Siempre tangente a la circunferencia. Recordad, si este es el campo magnético, en un punto como este, que es donde estamos, tangente es hacia abajo. Si estuviera a la derecha, tangente sería hacia arriba, aquí sería tangente así, etcétera, ¿no? Este vector es este vector que va dando vueltas alrededor del círculo y que nos dice la dirección que tiene el campo magnético que crea un hilo. Bueno, teniendo claro entonces cómo es el campo magnético que crea este hilo, que aquí va hacia abajo, procedo a hacer el cálculo. Digo, bueno, pues la fuerza que sufre el hilo 2
debido al hilo 3, al campo magnético que crea el hilo 3, de nuevo I sub 2, y ahora vamos a hacer este producto vectorial. Fijaros que L2 y B32 son perpendiculares entre sí. B32 decíamos que iba aquí hacia abajo, y el hilo 2 va así, perpendicular al papel. El vector L2 no es más que el vector que va a lo largo del hilo y que mide su longitud. Luego son dos vectores perpendiculares entre sí. Me basta poner el módulo L2 y el módulo B32 sería módulo de ese campo. Mu sub 0, la corriente que circula por el 3, que es el que está creando el campo, entre 2pi, y este R, recordad que significa la distancia al hilo, donde yo me estoy imaginando que está el campo. ¿A qué distancia está aquí? Bueno, vamos a suponer que el lado del triángulo, esto sería un dato, sería mejor haberlo hecho desde el principio, ¿no? Imaginaos que el triángulo mide A, eso sería un dato del problema, pues esa distancia es A, ¿no? La distancia del hilo 3 a la posición donde está el 2. Y eso sería el módulo simplemente, porque como son dos vectores perpendiculares, módulo del primero, módulo del segundo. Y ahora tengo que darle a esto una dirección. ¿Qué dirección tiene la fuerza F32? Ya hemos discutido que debe ser atractiva, debe ir hacia la derecha. Bueno, para poner entonces un vector concreto necesito poner un origen de coordenadas. Bueno, parece razonable ponerlo en esta propia esquina que tengo ahí, ¿no? Poner aquí los tres ejes de coordenadas. Entonces, si yo pongo mis ejes de coordenadas en el papel, a este le llamamos X, a este le llamamos Y, y el Z sería el que sale de la pizarra, ¿sí? Es decir, el que va en la dirección en la que van los hilos, pues fijaros que esta fuerza va en la dirección del eje X, ¿de acuerdo? Luego sería Y. Esa sería la fuerza que ejerce el 3 sobre el 2, ¿sí? Fijaros que esta fuerza yo he intuido que era atractiva, pero podríamos haber hecho el producto vectorial. Como la longitud del hilo 2 va hacia arriba, en la dirección del eje Z, y el campo magnético va hacia abajo, si tú haces la regla de la mano derecha yendo desde L, que va hacia arriba, hacia B, que va hacia abajo, te sale la fuerza en esta dirección. Bien, con la regla de la mano derecha siempre del primero al segundo. ¿De acuerdo? Bien, ya tenemos entonces la primera fuerza. Vamos a ver ahora la segunda, F12, la fuerza que ejerce el hilo 1 sobre el segundo. Me voy a la expresión general. Primero, el que lo sufre es el 2, y 2L2. Este vector L2 es el mismo de antes, hacia arriba en la dirección del eje Z. Y ahora tengo que poner aquí el campo magnético que crea 1 en la posición de 2. De nuevo, el módulo mu sub 0, ahora I sub 1, 2pi. Distancia, triángulo equilátero, también es A. Y ahora viene lo más complicado, que es determinar la dirección de esto. Fijaros, primero, ¿qué dirección tiene el campo magnético? ¿Qué dirección tiene el campo magnético? Bueno, el campo magnético ahora me tendría que imaginar círculos, ¿no? Alrededor de I1, ¿sí? Me tendría que imaginar el círculo que alrededor de I1 llega hasta aquí e imaginarme el vector tangente. Es decir, ese campo magnético ahora sería una cosa que viene como así. Esta, perdonad un poco que no se ve muy bien, es el campo magnético que 1 ejerce en la posición de 2. Y tendría que hacer el producto vectorial con el vector longitud que va hacia arriba. Que claro, recordad que siempre como es un producto vectorial, L y B la fuerza es perpendicular a L y B. Fijaros que eso ya nos ha pasado en la situación anterior. L va hacia arriba, B iba hacia abajo, la fuerza iba hacia acá. Esta fuerza era perpendicular a B y a L. Aquí ahora pasa igual. Fijaros que yo he pintado el campo magnético hacia acá, L va hacia arriba, también la fuerza es perpendicular a B. Siempre estos vectores 3 tienen que ser perpendiculares porque es un producto vectorial. Bueno, determinar este vector y después hacer el producto vectorial por este es más complejo que simplemente poner ahora la dirección de esto, ¿vale? Porque fijaros, yo ya sé que la fuerza tiene que ir en esta dirección. Este es el módulo es correcto. Estos dos vectores son perpendiculares también. Estos dos vectores son perpendiculares. Voy a poner aquí. Este sería el campo magnético que crea el hilo 1 en la posición de 2. Entonces, este vector y este, como hemos dicho, son perpendiculares. Luego el producto vectorial te da módulo del primero, módulo del segundo. Claro, aquí me acabo de dar cuenta que me sobra eso. Módulo del primero, módulo del segundo, que es esto que hemos dicho aquí, por el seno, que es 1. O sea, el módulo es correcto, el módulo está bien. La corriente
la longitud del segundo y el campo magnético que crea uno en el segundo. Pero ahora tengo que darle la dirección a este vector. Bueno, ¿qué dirección tiene este vector? Fijaros que eso en el fondo no es más que un triángulo equilátero. Luego este ángulo es 60 grados. Lo único que tengo que hacer es saber escribir cómo es un vector unitario que forma 60 grados con tu origen de coordenadas. ¿Cómo es ese vector unitario que forma 60 grados con el origen de coordenadas? Pues es simplemente el vector coseno de 60i más seno de 60j. Y ya tendríamos la fuerza. ¿Veis? De nuevo, la parte del módulo y luego le doy la dirección, que en este caso, por simetría y al ser un triángulo equilátero, pues es relativamente sencilla. Sé que la fuerza es atractiva entre los dos, luego sé que va el resultado en esa dirección. Efectivamente, esa fuerza es perpendicular al campo y a L, o sea que todo cuadra, y sé escribir un vector unitario en esa dirección. Luego eso sería el resultado. Si ahora sumamos las dos fuerzas que hemos obtenido para obtener ya la fuerza que sufre el hilo 2, ¿vale? Y ahora aquí ya voy a tener en cuenta que las dos corrientes son iguales, o todas, mejor, todas las corrientes son iguales, voy a llamarlas a todas solo I, porque eso ayuda a compactar el resultado. Esto os queda, si sumamos, sacamos factor común, mu sub 0, i al cuadrado, porque I1 e I2 las dos valen I. La longitud del hilo 2, que no sabemos la que sea, bueno, en principio es una longitud infinita, ¿no? Siempre esto es un poquito, digamos, en la realidad no puede ser esto, ¿no? Dividido de 2πa y ahora sacamos factor común. Fijaros que en vector i tengo 1 más coseno de 60 y en j solo tengo eso de ahí. 1 más coseno de 60 sería 3 medios, el seno de 60 es raíz de 3 partido por 2, y como esto es una fuerza, pues esto serían newtons, ¿no? Y esa sería, por tanto, la fuerza que sufre el hilo 2 debido a los otros dos. De forma similar podríamos obtener la fuerza que sufre el hilo 1 y el hilo 3, pero os lo dejo quizá a vosotros, aunque sí vamos a ver el resultado o una manera más rápida de obtenerlo. Fijaros que por simetría el módulo de esta fuerza, la fuerza que sufre el hilo 2, debe ser el mismo que el que sufre 1 y el que sufre 3. El sistema es totalmente simétrico. La fuerza debe ser la misma en módulo. Lo que sí va a cambiar es la dirección. Fijaros que en este caso, esta fuerza total que hemos obtenido es un vector que en i, raíz 3 medios, es más que raíz de 3 partido por 2. Claro, si yo hago aquí la regla del paralelogramo, hemos obtenido que esta era la fuerza total que sufre el hilo 2. Que fijaros que por simetría va hacia el centro del triángulo. Es lo lógico. Por simetría los tres se atraen mutuamente, los tres acaban moviéndose hacia el centro del triángulo. Por el mismo motivo, sabemos que necesariamente la fuerza del hilo 1 me debe ir hacia ahí abajo, y la fuerza que sufre el hilo 3 debe ir hacia acá, la fuerza total resultante de los otros dos. Sabiendo eso y habiendo obtenido ya la fuerza del 2, no es necesario repetir todas las cuentas tan despacio, aunque os animo a que las hagáis, sino que uno directamente podría decir, bueno, pues la fuerza que sufre el hilo 3, por ejemplo, fijaros, el módulo tiene que ser el mismo que esta. O sea, que la expresión tiene que ser muy parecida. ¿Qué es lo único que cambia? Que ahora, en vez de ir hacia la derecha y hacia arriba, va hacia la izquierda y hacia arriba. Es decir, no va en la dirección de más i, sino en la dirección de menos i. Eso hace que la expresión sea la misma, lo único que la componente en i lleva aquí un menos delante. ¿Sí? El resultado sería mu sub 0 i al cuadrado, la longitud de 3 en vez de 2. Podríamos haber supuesto que otras longitudes son iguales, que es lo lógico, son infinitas, ni siquiera tiene mucho sentido llamar a las L's de forma diferente. Todas son infinitas, quizás sea mejor haber llamado a todas L y Santas Pascuas, ¿no? Pero bueno. Y aquí pondríamos ahora menos 3 medios i más raíz de 3 partido por 2 j newtons. Ese sería el resultado para la fuerza del 3. Fijaros que solo cambia esto. Por simetría el módulo tiene que ser el mismo, el módulo de estos dos vectores es el mismo, las componentes son las mismas, solo he cambiado el menos, el módulo es el mismo, y en realidad lo único que cambia es que va ahora hacia la izquierda. ¿Y qué ocurre con la fuerza 1? Como antes, el módulo debe ser el mismo, pero ahora va hacia abajo, va en la dirección menos j. Bueno, vamos a ver cuál era el módulo, porque en realidad no lo he llegado a calcular. ¿Cuál era el módulo de esta fuerza F2 que teníamos aquí? ¿No?
pues simplemente hay que hacer la raíz cuadrada de la suma de sus componentes al cuadrado. Si lo hacéis, que es inmediato, pues esto os va a salir esto. Aquí la longitud del 2, si queréis, o genérica L, por 2πa. Eso sale el módulo de esto, ¿vale? Al hacer simplemente la raíz cuadrada de la suma de los componentes al cuadrado. Aquí sale el módulo el mismo. Y aquí, como el módulo debe ser el mismo, pues ya sé que en realidad es este. Sería la longitud de 1, o L a secas, 2πa, y ahora le pongo la dirección a mano, que sé que tiene que ir hacia abajo, menos J, porque sé que la fuerza debe ir hacia abajo. Newtons, ¿no? El menos, si queréis lo podéis poner ahí delante. ¿De acuerdo? Pues ese sería el resultado. Estas dos últimas no las he calculado en detalle, digamos, lo he obtenido a partir de esta, y por argumentos de simetría. Os animo a vosotros a que esta fuerza 3 la calculéis en realidad como suma de la fuerza que sufre el 3 por la que ejerce 1 más la que ejerce el 2 sobre él, que son cálculos análogos a estos. Y esta también la podéis obtener a partir de la fuerza que sobre 1 ejerce el 2 más la fuerza que sobre 1 ejerce el 3, que serían fuerzas que van en la dirección de las dos. O sea que aquí os tocaría escribir bien estos vectores y ver que al sumarlos se cancelan las componentes en I, como se ve por simetría, y solo te queda el término en J. ¿De acuerdo? Bueno, pues os animo a terminar un poquito el cálculo. Bueno, espero que el resultado, o sea que el problema os resulte útil. Hasta pronto.